¿Estamos en un mercado de oso o en uno de toro? ¿Qué ha pasado con la supuesta recesión que estamos esperando? Hoy vamos a discutir estos temas y un poco más. Hola y bienvenido una vez más a nuestro canal de Financial, donde nos enfocamos en que alcances tu felicidad a través de la libertad financiera. Mi nombre es Carlos Armenteros, emprendedor e inversionista. Yo me enfoco en traer esta información de valor para que tú también puedas alcanzar la libertad financiera. Entonces, ¿qué está pasando con la recesión que supuestamente vamos a ver? ¿Cuándo es que va a ocurrir? Nos han dicho que se avecina, pero todavía no estamos ahí. ¿Significa eso que estamos fuera de peligro o qué es lo que está pasando? Esperando una recesión en estos momentos puede ser algo que tú, como muchos de los analistas, esté esperando, y es algo que debemos analizar hoy. Muchos de los inversionistas están tirando básicamente una moneda para arriba, pronóstico de la suerte, tratan de ver cuál es el resultado en cuanto a esa inversión. La realidad es que estamos un 50-50. De hecho, alrededor de un 58% de los expertos pronostican que viene una recesión. Por supuesto, eso significa que el 18% dice que tendremos un aterrizaje fuerte, bastante malo, pero no exactamente una recesión. Y el 24% dice que no, que tendremos un aterrizaje suave, que es lo que realmente busca la Reserva Federal, como siempre, pero nunca lo atiene. Eso es más del 50%. Pero sabemos que ha disminuido el 67% del mes pasado, o sea que vamos bajando alrededor de un 9% en total en cuanto a las proyecciones. Así que la probabilidad de entrar en recesión sigue disminuyendo a medida que avanzamos. También sabemos, por supuesto, que la Reserva Federal es la que está manejando todo eso. La Fed no nos va a decir la verdad al respecto. Al contrario, el papel de ellos es calmar los mercados sin importar qué tengan que decir. Jerome Powell indicó que ellos ven una oportunidad pequeña de un aterrizaje suave. Un aterrizaje suave significa que ellos pueden corregir la inflación sin causar una recesión. Pero los otros miembros de la Reserva Federal garantizan una recesión. O sea que todavía no se sabe, está todo el mundo tratando de ver qué es lo que está pasando. Y entonces, ¿a quién le vamos a creer? Por eso tú te conectas en nuestro canal para saber cuál es nuestro análisis al respecto y tú tomar tus decisiones propias en base a eso. Lo que hay que aclarar es que una recesión pasa en la economía y no necesariamente en los mercados financieros. En el 2020 fue un ejemplo claro de eso, donde la economía se paró por seco, pero los mercados financieros subieron de manera precipitada. Entonces vamos a analizar el estado actual de los Estados Unidos. Vamos a comenzar con el PIB. Desde 1950 hasta el día de hoy, la productividad se ha multiplicado básicamente 9 veces. El problema es que cuando tú le agregas deuda a una economía, el porcentaje de crecimiento disminuye. Imagínate, por ejemplo, que tú estás corriendo con una mochila cargada de piedra. El movimiento es mucho más lento. Y por eso hemos visto que el PIB promedio ha bajado de manera significativa. Anteriormente veíamos un promedio de un 4% año contra año, mientras que ahora lo que estamos viendo es alrededor de un 2%. Y esto es en momentos donde la Reserva Federal está haciendo lo imposible para estimular la economía a través de los años. El PIB ha bajado mientras que la deuda del país ha subido, y tú te das cuenta en los crecimientos de la balanza de la Reserva Federal, como lo ves en esta gráfica. Por otro lado, en el momento actual, tú tienes la Reserva Federal subiendo las tasas de intereses al paso más significativo que hayamos visto para controlar la inflación. Ahora mismo la inflación se encuentra en un 3%, no muy lejos del objetivo que es el 2% que ya andan buscando. Si tú miras los diferentes componentes de cómo se calcula la inflación, uno de los principales es el petróleo. Y obviamente, en comparación con el año pasado, el petróleo ha ido bajando. Todas las noticias te dicen que el petróleo ha bajado de manera precipitada, pero cuando tú ves la gráfica, la realidad es que ha bajado a su promedio más constante, que alrededor de $70 el barril. La realidad es que el precio del petróleo ha bajado porque el gobierno ha utilizado los barriles de la reserva para controlar el precio, como lo puedes ver en esta gráfica. Y entonces, hablando fuera de la inflación, vamos entonces a hablar del empleo. ¿Qué está pasando en el área de empleo? En la noticia vemos que se está despachando gente por todos los lados, y es verdad, específicamente en la compañía de tecnología. Pero estas compañías pasaron por momentos extremos en medio de la pandemia, donde la demanda subió tan rápido que tuvieron que ajustar su empleomanía. Tú veías a Amazon contratando miles y miles de empleados. El primer cuatrimestre de este año es donde se vieron los despidos más grandes, donde la compañía despidieron alrededor de miles de empleados. Un total de 600 compañías hicieron despachos. Pero luego del primer cuatrimestre del 2023, ya los despachos se han ido normalizando. Si los despachos realmente pasaron, y es verdad, pero la realidad es que al parecer el contagio se ha parado un poco. Si ves, por ejemplo, el mercado de manera general, la realidad es que hay bastante empleo en la economía. La realidad es que la economía se mantiene relativamente estable.
que puede que todo se desborde, puede que pase, pero yo te puedo dar 10 razones por las que la economía puede estallar mañana. Pero la realidad es que hay que ver los mercados como están pasando en estos momentos. Por ejemplo, tú te fijas en la crisis del 2000, en ese momento las compañías tecnológicas murieron básicamente, y para el 2008 el mercado inmobiliario cayó, pero la economía de hoy no tiene ningún tipo de contagio específicamente en áreas de la economía, como por ejemplo en el 2000 con el dot-com bubble y en el 2008 con la crisis inmobiliaria. Y entonces, si eso es con la economía, ¿qué está pasando con los mercados financieros? En el 2023 los mercados han resurgido con el S&P cerca de un 20%, lo que significa que estamos oficialmente en un mercado de toros. Cuando tú piensas en los mercados, tú tienes que invertir analizando en el mercado que tienes, no necesariamente el mercado que tú quisieras tener, sino el mercado que tienes. Por el momento, a menos que veamos una recesión, los números indican que estamos oficialmente en un mercado de toros, porque acuérdate que el 20% de crecimiento es lo que indica cuando hay un mercado de toros. Entonces, ¿qué tú usualmente haces en un mercado de toros? Usualmente cuando estás oficialmente en un mercado de toros, tú compras en la bajada del mercado. Entonces, viendo específicamente los movimientos de este mercado, es importante reconocer que la subida del mercado ha sido básicamente 7 acciones solamente. Y Nvidia está liderando el grupo. Si te fijas, por ejemplo, en esta gráfica, tú ves la línea en azul, que es la del S&P, abajo realmente, mientras que la de Nvidia está arriba por encima de un 200%. Para entonces hacerte entender mi punto de vista, la Reserva Federal desde el 2008 hasta el día de hoy se ha mantenido soportando los mercados, porque de no ser así, por su intervención en los mercados se desinflaría de manera significativa, causando una crisis financiera mucho más grande. En estos momentos ellos están siendo un poco más proactivos y están creando agencias para invertir de manera indirecta en los mercados, como por ejemplo la última, la BTFP, que es el Bank Term Funding Program, fue la que salió últimamente cuando la crisis de los 4 bancos cayeron. Ellos ayudan a través de eso y inyectan liquidez a los mercados, y eso ayuda a ellos a mantener los mercados un poquito arriba y dando liquidez a los bancos. Además de eso, cuando tú ves la Reserva Federal, por el otro lado tú tienes el gobierno gastando muchísimo dinero también. Entonces tú te preguntas, ¿a dónde se está yendo ese dinero? Fíjate, durante la pandemia el gobierno gastó cerca de 5 trillones más de lo que había gastado anteriormente para incentivar la economía, que estaba básicamente parada. Pero ¿qué pasa? Que eso era supuestamente temporal, y todavía al día de hoy, todavía los gastos están relativamente exorbitantes. Es mi humilde opinión que mientras la Reserva Federal se mantenga siendo proactiva y el gobierno siga gastando, los mercados se mantendrán relativamente altos. Hay un refrán que dice que los mercados se pueden mantener irracional más tiempo de lo que tú te puedes mantener solvente. ¿Y tú qué opinas? A mí me gustaría oír las opiniones de la comunidad, porque yo sé que estamos ahora mismo supuestamente en un 50 y 50 de quiénes creen que es un mercado de toro o un mercado de oso. Déjame saber si te gustó el video, si no te gustó, y déjame un feedback para saber si hay algún aspecto debemos mejorar. Acuérdate siempre de seguirnos en nuestras redes sociales y obviamente suscríbete al canal, porque nosotros estaremos aquí dando información de valor durante este mercado, que yo creo que sea el de oso. Siempre recuerda, el dinero es solo una herramienta para ayudarte a alcanzar la meta final, que es la felicidad. Nos vemos en el próximo video.